transfundirlo. Lo tuvieron que trasladar a un hospital de una ciudad más grande y en el trayecto falleció porque se desangró. A partir de ahí, de la muerte de Paquirri, cambió la reglamentación en las plazas de toros y por ley ahora deben tener sangre suficiente para transfundir. Y deben tener instrumentos también que impidan lo que le pasa. En 2010, otro torero español que se llama José Tomás, en Aguascalientes, toreando en la plaza de toros de San Marcos de Aguascalientes, sufrió exactamente la misma cornada que Paquirri. Él no se murió. ¿Sabe por qué? Porque se había sangre para transfundir. Entonces, y como esa, hay muchas historias que podemos citar y que nos hablan de que es una realidad. Entonces esta frase, la frase más rara, o la sangre más rara, perdón, es la que no está en el momento en que la necesitas. Por favor, tenga presente esta frase, porque vamos a regresar a ella más adelante. Y déjeme decirle mientras que a partir de que el pecado entró en el mundo, la sangre adquirió un papel preponderante en la relación entre Dios y el hombre. Por una razón, el precio que el hombre debía pagar por su pecado era su propia vida. Si vamos al libro del Génesis, allá en el inicio de la Biblia, Génesis 2, versículo 17, hay una orden que Dios le da a Adán, en donde va a probar su obediencia. Y Dios le dice a Abraham: de todos los árboles que hay puedes comer. Y en el versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Esa era la orden. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó y desde el principio fue la vida de alguien más la que cubrió el precio de nuestros pecados, con una característica: esas vidas fueron tomadas siempre habiendo sangre de por medio. Las vidas que fueron tomadas para cubrir nuestros pecados desde un inicio fue la vida de alguien más, con la característica que siempre hubo sangre de por medio. Y lo vemos desde el mismo huerto de Edén. Mire, si seguimos leyendo en Génesis 3, ahí en el siguiente capítulo, en el versículo 21, después de que el Señor confronta a Adán y a Eva con su pecado, después que los maldice por su pecado, la gracia se manifiesta. Y dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde cree que salieron esas pieles? De animales que Dios tuvo que matar, a quitarles la piel y dárselas a Adán y Eva. De manera que desde un inicio la sangre para cubrir un pecado estuvo presente. Pasó el tiempo y cuando llegó el tiempo de la redención del pueblo de Israel de Egipto, la sangre otra vez hizo una gran diferencia. La diferencia entre la vida y la muerte. Porque la plaga final fue la muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda cuál fue la instrucción? Mire, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Para que vean que la sangre hizo la diferencia entre la vida y la muerte, entre los primogénitos judíos y los primogénitos de los egipcios. Dice así la Biblia, Éxodo 12, 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, está hablando Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego fíjese qué dice el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Otra vez la sangre fue la diferencia.
Ya cuando Israel salió de Egipto como el pueblo escogido de Dios, si aún no es cierto, si bien es cierto que todavía no poseían la tierra prometida, Dios estableció un lugar para que su pueblo tuviera comunión con Él. Ese lugar fue el tabernáculo, se llamaba el tabernáculo de reunión. Era una tienda de campaña muy grande, con un diseño específico que Dios le dio a Moisés y que así se construyó. Y ese era el templo en donde el pueblo de Israel iba a buscar la comunión con Dios. La adoración dentro del tabernáculo se centraba en un lugar, era el altar de los sacrificios. Porque en ese altar era que anualmente se ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Y qué cree que era la característica de esos sacrificios? La sangre otra vez. Eran animales escogidos que mediante un rito muy elaborado eran ofrecidos en sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Y eso se hacía, repito, una vez al año. Esa era la ordenanza de Dios para su pueblo en aquel tiempo. Ahora, hasta aquí, todas las menciones que hemos hecho de la sangre, tanto en el Edén como en el Éxodo y en el tabernáculo, era sangre de animales. La sangre que se usaba era de animales. Y no olvidemos, hermanos, la razón de la exigencia de la sangre, porque ésta obedece al precio que Dios había puesto aún antes de que el hombre pecara. Dios había establecido que el precio del pecado, acuérdese, era la muerte. La gracia entró y en sustitución de la muerte del hombre era que se ofrecían estos sacrificios para buscar el perdón de Dios. En otras partes de la Biblia leemos categóricamente esta realidad. En Levítico 17:11, por ejemplo, leemos: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y luego en Hebreos, el pasaje que leímos hace un momento, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión, o más bien, ¿qué no pasa? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como le enseña el autor de la carta a los Hebreos, estas ordenanzas de hacer sacrificios de animales eran, por decirlo así, un ensayo que Dios había puesto para su pueblo en lo que se llegaba el tiempo de reformar las cosas, en lo que se llegaba el tiempo de ofrecer el verdadero sacrificio por los pecados. Otra vez en el pasaje de Hebreos que leímos, en el versículo 9 y en el versículo 10, dice la Biblia: lo cual, hablando de la sangre de animales, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo llegó ese tiempo? Ese tiempo llegó cuando llegó Jesucristo. Jesucristo, que cuando ejerció su papel de mediador, uno de los oficios que ejerció fue el oficio del sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal ejerció los oficios de profeta, sacerdote y rey. De manera que el oficio de sacerdote fue uno de los que ejerció Jesús cuando vino a este mundo.
El oficio de sacerdote en la antigüedad consistía en ofrecer estos sacrificios en el altar para interceder por el pueblo. Ese era el papel del sacerdote. Él era el encargado de ofrecer los animales en el altar para obtener el perdón para el pueblo. Y si decimos que el Señor Jesucristo ejerció el oficio del sacerdocio, entonces Él también hizo eso. Él ofreció una ofrenda por los pecados del pueblo. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Él no ofreció sangre de animales. Él ofreció su propia sangre. Es decir, el Señor Jesucristo fue el que ofreció la ofrenda y fue la ofrenda por los pecados suyos y los pecados nuestros. De verdad es cierto que la sangre que corre por nuestras venas nos trae muchos beneficios. Ya dijimos, nos nutre, nos oxigena, nos defiende de infecciones. Pero la sangre de Jesucristo trae beneficios infinitamente superiores a los que la sangre nuestra nos puede dar. En primer lugar, el beneficio de la sangre de Cristo es nuestra eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor, fuerte y claro. Y no por ser sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo obtuvo la eterna redención de sus pecados y de los míos, hermanos. ¿Sabe qué significa redención? Redención es la acción y efecto de redimir. ¿Sabe qué es redimir? Se lo voy a leer. Y mientras lo estoy leyendo, quiero que piense, hermano, si la sangre de Cristo ha hecho eso por usted o no. Fíjese lo que el diccionario de la lengua española define como redimir. 1. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Lo hizo Cristo o no por usted y por mí? Amén. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o perdido por alguna razón. Dicho de quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Si somos honestos y nos podemos a reflexionar, todo esto hizo Cristo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Su sangre nos rescató de la esclavitud del pecado. Su sangre pagó el precio que los pecados suyos y el míos merecían. Su sangre nos libró del gravamen que había sobre nosotros. Su sangre puso término a nuestra desgracia. Todo esto obtuvo Cristo mediante su sangre. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos da una limpieza de nuestras conciencias. Alguien más que lea Hebreos 9:14, por favor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más, dice